Buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de meditación dominical. Ahora nos vamos a encargar primero de hacer una oración en la que podamos concentrarnos en este tiempo que compartimos. En estos momentos quiero darte gracias, Dios de la vida, por las bendiciones que derramas sobre nosotros, por tu compañía y tu presencia constante. Gracias porque podemos confiar en tu presencia que consuela, que trae sanidad y que acompaña en medio de las dificultades. Es muy difícil a veces identificar tu presencia en medio del caos que nos toca vivir, ya sea en cuestión de salud, de trabajo, familiar o en nuestra mente, donde sea. A veces es difícil, sobre todo porque hemos visto en el pasado, mientras identificamos en nuestra meditación bíblica, que te sueles encontrar en el silencio, en la voz apacible, en la caricia suave y siendo la maldad y la dificultad tan ruidosa, siendo el sufrimiento tan intenso y que nos supera como seres humanos. Es difícil encontrar tu voz o tu presencia, pero te pedimos la luz en nuestros ojos y en nuestra mente para encontrarte en los detalles cotidianos, para encontrar tu presencia en el abrazo que nos consuela, en el mensaje que nos pregunta cómo seguimos o cómo estamos, en la mano amiga que nos acompaña en la tribulación, para encontrarte en los cambios de las estaciones, en el sol, en la luna, en aquello que nos asombra día con día, en cualquier detalle de amor, de paciencia y de solidaridad con el que nos encontremos entre nuestros conocidos y también en los desconocidos. Queremos que nuestro corazón, que nuestra mente permanezcan abiertos a todas las oportunidades en las que tu mensaje sigue siendo: aquí estoy, te acompaño y sé por lo que estás pasando. Ahora que dedicaremos este tiempo para meditar en este pasaje de la Biblia, te pedimos que nos ayudes a aquietar nuestro espíritu, a calmar la velocidad a la que va nuestra vida, nuestra mente, solo por en el momento en el que meditaremos, pero todos los días. Ayúdanos a aquietar nuestro espíritu, a calmar nuestra mente, a bajar de velocidad nuestros pensamientos y a confiar más de que tú, que eres el espíritu que se movía en medio de las aguas en el Génesis, se mueve también en medio de nuestro caos y nos acompaña sin que nuestro caos le dé lástima, ni pena, ni vergüenza, ni miedo, como para que salga huyendo. Tu espíritu permanece con nosotros y nos ayuda a ordenar, como quien hace equipo para limpiar una casa, como quien hace equipo para curar una herida. Bendito seas. Gracias por tu presencia constante, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que yo necesitaba más esa oración, en realidad, que ofrecérselas a ustedes. La mente corre muchísimo, pero quiero concentrarme del todo en la meditación del día de hoy, porque la segunda contradicción con la que vamos a trabajar es el libro de Job. Ese libro es genial. Me encantan los libros de sabiduría en la Biblia. Y en este caso tenemos a Job. Les recomiendo mucho que lean el libro, que saquemos preguntas, discusiones acerca de este tema, pero vamos a entrar directo. El libro de Job empieza presentándonos a un hombre que quien lo lea pueda visualizar una persona justa, una persona honesta, que no solamente ve porque sus acciones y las consecuencias de sus acciones sean lo más saludables posibles, también trata de seguir buscando eso en su familia, en sus hijos, aunque son ya personas adultas e independientes. No, el libro nos introduce una persona que es justo, es una persona justa. Cuando los hebreos lean esto van a entender que es una persona justa y honesta y temerosa de Yahvé, y cuando un americano y cuando quien sea que lea este relato
puede identificar una persona justa en sus propias características culturales. El asunto es que nos encontremos con esta persona que cuando nosotros los vemos les decimos, te ganaste el cielo. Que cuando los vemos les decimos, tú haces el mundo un lugar mejor, tienes el cielo ganado, ya lo había mencionado, que cuando los vemos nos quedamos asombrados y decimos, te mereces toda la felicidad que el mundo te pueda ofrecer, te mereces toda la alegría, te mereces esto y más, en cuestión positiva, claro, te mereces ser feliz. Nadie debería tocarte, nadie debería herirte por lo bueno que eres, por lo admirable que eres, por lo bondadosa que eres. El chiste es que imaginemos a esta persona. Aquí nos da un relato en el que nos da detalles sobre Job y sobre cómo es una persona justa. Pero imaginemos a la persona que nosotros queramos imaginar, que digamos, a esta persona nadie debería lastimarla, esta persona tiene ganado el cielo, esta persona es tan buena que parece que hay truco, nadie debería herir los sentimientos de él o de ella. Es la persona que debemos imaginar. Job no nos sitúa como libro, como relato, no nos sitúa ni nos dice en la ciudad de tal o en el año tal, simplemente nos lo relata y de esta manera lo hace más universal. Así que podemos imaginar a la persona que sea aparte de Job. ¿A quién está representando Job? Quizá es tu mamá o tu papá, tu mejor amigo, quizá es una hermana, un compañero de trabajo, alguien que tú dices, a esta persona nadie debería tocarle un cabello. Y después de esto, en el versículo 6, la historia cambia de escena. Ya no estamos en el lugar donde está Job, sino en donde se encuentra Dios. Este relato nos presenta una escena distinta y ahora nos dice, un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador. En otras versiones lo llama Satán, y no hay que confundirlo, porque cuando nos habla del ángel acusador o de El Satán, que es la original de donde viene Satanás o Satán, en este libro nos está hablando de un ángel. En cuestión de los personajes de esta historia, no está hablando de el diablo como lo conocemos, como lo entendemos, no está hablando de un ente maligno que se coló en la corte celestial y que ahora está allí metiendo veneno. Aunque ustedes lean aquí en el libro de Job que diga Satán o Satanás, dependiendo de la traducción que tenga nuestra Biblia, la palabra original, la palabra hebrea, es el Shatán o Shatán, que en realidad no lo podemos traducir del idioma original como un espíritu impuro o un espíritu maligno. Aquí cuando está hablando de Satanás, está hablando de el Shatán, se refiere a un ángel acusador, que como decía nuestro maestro de Antiguo Testamento en el seminario, equivaldría más bien, más que a un ente maligno, a un abogado, al abogado, no al defensor, se me fue la palabra y no la escribí, se refiere al abogado que vela por los derechos del Estado, el abogado acusador, el que va a velar, el fiscal, esa es la palabra, el fiscal. Y entonces aquí esa es una traducción mejor, en lugar de Satanás o el demonio o el diablo y pensar en un ente maligno. Este que se presenta delante de Dios en nuestro relato de Job, en realidad es parte de los ángeles, pero este es un ángel fiscal, es el que acusa, el que vela por el bien del Estado en una corte. Así que se presenta el ángel acusador o el ángel fiscal, no un demonio ni un espíritu maligno, y le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, ni siquiera voy a decir Satanás dijo o lo que sea. El acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado al otro.
Entonces le dijo el Señor en este relato: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Todavía este relato es parte de la necesidad de la historia de ponernos en mente con mucha claridad que esta es una persona que en verdad no merece sufrir, que merece lo bueno de la vida, que no debería estar pasando por calamidades y nadie debería aprovecharse de su bondad. Este relato nos lo sigue mostrando para que nos quede a nosotros tan claro como el hecho de decir: esta persona era tan bondadosa y tan justa que hasta Dios lo sabía y lo presumía. Así que este relato realmente nos muestra estos detalles con intensidad y hay que alcanzar a ubicarlos dentro de los detalles de la historia que nos da. De esta manera continuamos y en el versículo 9 dice: pero el acusador respondió. Aquí se pone bueno. Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es un hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Así que no es el demonio hablando mal de la humanidad, no es el demonio tratando de que caigamos, tratando de vernos sufrir porque le da placer, no es el diablo que se mete en la voluntad de las personas y les hace hacer daño, ni que se presenta de maneras que nos asustan. Es el ángel fiscal, es el ángel acusador y simplemente está haciendo un análisis como el que los seres humanos haríamos. Este relato no está interesado en contarnos situaciones reales, no está interesado en contarnos que existe el cielo y dónde está, y no es un relato, nadie en realidad está allá, ningún ser humano está allá como para platicarnos, así es el cielo, yo lo vi y ahora se los cuento en esta historia. Es un cielo imaginado por los seres humanos, es un Dios, es un ángel fiscal, es un diálogo, un discurso que se sitúa en la corte celestial, pero que en realidad sucede aquí mismo. Un ser humano podría pensarlo y este relato lo está estableciendo. Pero entonces también, cuando nosotros encontremos esto, lo que debemos identificar en la cultura del pueblo hebreo, del pueblo judío, es que están tratando de establecer la misma creencia monista de la que les había hablado desde Génesis. Los judíos son monistas, los hebreos tienen una cultura monista en la que no creen en la dualidad de la fuente del mal y la fuente del bien, lo positivo y lo negativo. Para ellos la divinidad es una sola, es monista, no es dualista. Así que no hay energías que se choquen, energías divinas que choquen. Es la energía divina y punto, la energía creadora. Así que de esta energía creadora tiene que venir viene el bien y el mal. El asunto de creer que venga el bien y el mal para esta cultura es: el mal viene cuando hemos pecado. El mal viene cuando hemos hecho algo malo y entonces Yahvé nos está castigando. El mal viene porque puede ser que tú hayas pecado o pecó tu familia y tú has heredado el castigo divino y por eso estás enfermo, por eso no puedes tener bebés, etc. Está tratando de explicarlo de esa manera. Para la cultura hebrea, el mal viene de Dios y viene como un castigo. Viene porque Dios se ha alejado, porque Dios está enojado y tiene la potestad tanto de darnos el bien como el mal. Así que hay que explicar que todo el mal que le va a venir a Job, que nos vamos a encontrar más adelante cuando leamos la historia, no viene de ningún ente negativo, ni fue creado de la nada. Tanto el bien como el mal vienen de una sola fuente, así que hay que explicarlo. En este sentido, ¿cómo es que el mal venga a una persona tan justa? Y aquí nos encontramos entonces con que la explicación que los hebreos tratan de darle a ese sufrimiento
que tiene la persona justa, tiene que estar relacionado entonces con una prueba. El libro de Job está contraponiéndose entonces al hecho de estás sufriendo, estás en pecado. Estás sufriendo el castigo de Dios porque Dios se ha enojado contigo. Job trata de explicarnos en este relato, en el que nos imaginemos a Dios hablando con los ángeles. Lo que trata de explicar es, no necesariamente se trata de un castigo. No tiene por qué tratarse de que la persona ha sido mala. No tiene que tratarse de que Dios le ha abandonado. No se trata de que Dios esté enojado con la persona y ahora la persona debería confesarse, debería dejarse de bromas y mostrarse tal cual es para que al confesar Dios le perdone y le levante ese castigo. El libro de Job ya aquí de entrada nos está diciendo, aquí no está envuelta la maldad de la persona, aquí no está envuelto el pecado, aquí no está envuelto el que no ore lo suficiente, que no esté diezmando. No se trata de eso. Desde aquí el libro de Job nos está tratando de mostrar una voz contradictoria, una voz contraria a lo que venimos entendiendo desde los libros anteriores en el Pentateuco. Hay maldad en la persona o en el pueblo y por eso Dios manda tal castigo. Es una creencia tan profunda que se ha proyectado a las culturas y aunque nosotros no seamos hebreos, se enseña en las iglesias de manera directa o indirecta porque la tenemos tan grabada, porque es algo que trasciende a la religión. Nosotros como seres humanos hablamos sobre la acción y la reacción, así que esto debe ser consecuencia de algo que hiciste, punto. Así que a veces lo enseñamos en las iglesias, que si estás bien te irá bien y si estás mal o has actuado mal te irá mal. Y lo enseñamos de forma muy práctica en la vida cotidiana, en las iglesias, y para eso está aquí el libro de Job, para recalcarnos, ten cuidado, antes de decirle a la persona que si está sufriendo debería orar más, o debería confesarse, o que Dios le está castigando, ten cuidado, aquí te voy a dejar el libro de Job tranquilamente para que le des una revisadita antes de abrir la boca. Es una idea tan grabada que se proyecta al Nuevo Testamento y cuando Jesús está con sus discípulos y se le presenta a esta persona enferma, la pregunta de los discípulos es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ese era un interés, una pregunta que los discípulos consideraron que era pregunta importante porque responde a mucho de su cultura. Y Jesús con esa sanidad, con ese milagro que después podemos analizar, está tratando de explicarles, aquí no se trata de que si hay enfermedad o la persona está vulnerable sea porque hizo mal y Dios le está castigando. Aquí no se trata de que Dios abandonó a nadie. No se trata aquí de que eres una persona tan mala que ni Dios te puede mirar. No se trata aquí de que para que Dios te pueda amar tengas que esforzarte por transformarte de cierta manera. Claro que uno tiene que transformarse y crecer y ser una persona noble y amable y bondadosa, pero no para que Dios lo ame. Dios ya lo ama. Dios ya te ama, Dios ya me ama. Eso está tratando de explicarnos Génesis desde el principio de la Biblia. Ya te ama en tu caos. El espíritu ya se está moviendo ahí donde tienes todo revuelto y dañado y enfermo y crítico. Ya el amor está allí presente, nunca te ha abandonado. Y entonces este libro de Job está presente aquí para que nosotros podamos contraponerlo con toda esa enseñanza que viene en otros pasajes en los que está apoyando la idea de que al bueno le va bien y al malo le va mal. Así que si te está yendo mal es porque eres malo, es porque algo hiciste. Y si te está yendo bien, eres bueno. No hay manera de que tú seas una persona mala si eres tan rico, si te va tan bien en tus negocios. Así que aquí tenemos el libro de Job para un detalle tan importante como ese, que se filtra todavía en nuestra cultura de iglesia y que hace tanto daño cuando la aplicamos con cualquier persona.
con los feligreses que tienen tanto tiempo en la congregación y con las personas que recién llegan y vienen con su propia carga y lejos de encontrar un espacio donde ser ellos mismos e ir soltando su carga mental, emocional, cultural, la que sea que traigan, se sientan más atacados y se sientan como que están en la mira y que tienen que demostrarse a sí mismos antes de pertenecer a la congregación o antes de poder decirse libres, de llamarse salvos en su corazón, de sentir la libertad espiritual que viene de soltar todo aquello que traemos en el cuello, en la espalda y que nos ata porque no hemos perdonado o no nos hemos perdonado o no hemos soltado algunas prácticas dañinas para nosotros, para otros, etc. Y aquí está el libro de Job para recordarnos. No se te ocurra decirle a una persona que tiene que orar más, que seguramente está en pecado, que Dios le ha abandonado, porque suena tan ridículo, pero se sigue pronunciando hoy día, se sigue enseñando que hay en la congregación gente que es más justa que otra, que hay en la congregación gente que merece más que otra, y eso es tan dañino, es muy dañino para todos. Entonces el libro de Job nos muestra un diálogo entre Dios y el ángel acusador o el ángel fiscal. El ángel fiscal le dice, discúlpame, pero claro que te ama y claro que es una persona justa y honesta y claro que te alaba y se dirige a ti. No lo hace de gratis. Todo se lo das. De todo lo proteges. A este hombre le va de lujo. Al 100%. Claro que va a estar de tu lado. Claro que te va a servir y claro que te va a rendir tributo. No lo hace de gratis, mira todo lo que recibe. Pero prueba a quitarle todo, prueba a quitarle algo. Y mira a ver si no te maldice en tu cara. Entonces, este diálogo sucede. No viene de un espíritu maligno, no viene de una mente malvada que dice, quiero verlo sufrir. Sí, es buena persona, pero que sufra, que sufra. No se trata de eso, se trata de un razonamiento lógico en el que el libro trata de explicarnos, es entendible que sea parte de la vida, que tengamos altas y bajas. Estar solo en altas, tener solamente bondad y beneficios y alegría, eso es más bien dudoso. Más bien hay que dudar de una vida que siempre esté en altas. Lo normal en una vida es que haya altas y bajas, ese es el razonamiento, esa es la lógica. Y entonces dice, espérate a que le vaya como le va a todo mundo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Y en el relato entonces el Señor cede y dice, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no le hagas ningún daño. Este relato va a querer explicar, nosotros no tenemos un Dios maligno, ni tenemos un Dios, Yahvé no es una persona sádica que nos trata sin límites. Y si estará un poco aburrido, quizá nos mande alguna. No se trata de eso. No estamos presentando a una deidad que es tan caprichosa que un día está de buenas y otro día se está de malas, como con otras culturas. Aquí se está tratando de mostrar cómo siempre va a haber límites. Siempre hay límites y dice, no lo toques a él. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando, hay una destrucción, todos mueren. Estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. Llegaron los sabeos y se robaron todo y mataron a todos los hombres. Solo yo vine para avisarte. Una noticia mala tras otra. Estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas pastaban cerca. Llegaron unos hombres, mataron a todos a cuchillo, robaron tu ganado y solo salí yo vivo para avisarte.
Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo: cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Sí se ha sentido que llueve sobre mojado, ¿no? Que algo sucede y apenas se están reponiendo o no bien se estén reponiendo, otra cosa viene. Y luego otra y otra. Ahora el relato, ya que nos mostró con mucha claridad, hasta Dios está consciente de que este hombre es justo. Ahora nos quiere mostrar otro lado de la historia, intenso también, en el que una cosa tras otra se viene perdiendo. 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Es una cosa tremenda. Lo leemos en 3, 4 versículos, pero una pérdida tras otra es una cosa inmensa. Y este relato es muy importante, porque así es en nuestra humanidad. Una cosa nos tiene vulnerables y otra se presenta para retarnos todavía más. Y no bien estamos saliendo de esa y otra entra sin pedir permiso y sin: sí, todavía estás batallando con el desempleo, sí, perdón, yo vengo después. No, nos cae enseguida. Y una pérdida tras otra. A veces la dificultad, la crisis o la pérdida es una sola, pero representa distintos tipos de duelo. Como cuando hay una ruptura y encontramos que no hay solamente un duelo. De repente está el duelo de desprenderse uno de otro, y aparte el duelo de desprenderse de la familia de la otra persona, porque a veces se crean lazos muy importantes, y aparte está el duelo del estatus social, y luego está el duelo de despedirse también de pertenencias, de mudarse, de cambiar de sitio, de tantas cosas, y una sola situación, una sola crisis nos presenta, como en este caso, una persona tras otra. No bien le habían terminado de decir, viene otro y le dice: esta crisis pasó. Una mudanza, por ejemplo, también, incluso aunque la hacemos de manera voluntaria, porque vamos a estudiar o a vivir o a trabajar en otro lado, y aun cuando es una cosa positiva que hacemos de forma voluntaria, la mudanza implica un montón de crisis. Y entonces viene una persona y nos dice: estás lejos de casa, ya no tienes el sazón de mamá o de abuela o de qué sé yo, nada más vengo a avisarte eso. Y no bien termina esa persona, viene el otro mensajero para decirte: la cultura es diferente, ¿sabes? El idioma también es diferente y hay esa transición. Y no bien termina esa persona de hablar y viene otra y dice: la mudanza es todo un asunto, nomás quiero que te acuerdes de todo lo que hay que mover y de todo lo que hay que dejar atrás. Nada más vengo a platicarte eso. Y no bien termina esa persona, viene otra. Y dice: el clima, es una cosa distinta también. ¿Te acuerdas que eres alérgico, verdad? Al polen, pues vas a un lugar súper lleno de polen, o muy húmedo, o muy frío, o lo que sea. Y es una situación de una cosa tras otra, incluso cuando tenemos una sola crisis y nos supera. Entonces en el relato continúa diciendo: Job se levanta lleno de dolor después de escuchar tanta noticia y que le llueve sobre mojado. Se rasgó la ropa, se rapó la cabeza, se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Y se cierra el telón en esta obra, en esta historia. El capítulo 1 nos quiere seguir mostrando que Job es una persona justa. Aún en medio de la crisis, esta persona no vociferó como el ángel acusador o el fiscal,
dijo que sucedería. Así que está tratando de mostrarnos a una persona como la que tú te puedas imaginar, la que sea. No tiene que ser Job, como les dije al principio, que tú dices, le está yendo mal, la están maltratando y todavía trata de ayudar. Esta persona le han hecho tanto daño y aún así otra vez se va a atrever. Le acaban de hacer tanto daño y de todas maneras no lo escucho maldiciendo ni gritando, ni está tomando las cosas con calma. Esta persona no merece sufrir. El libro de Job es una voz contradictoria, entonces, una voz contraria a esta creencia del Antiguo y del Nuevo Testamento en la Biblia y de nuestras culturas, de que al bueno le va bien y al malo le va mal. Es algo que tenemos que tener muy claro porque nuestra cultura de iglesia y nuestro discurso de iglesia suele repetir mucho. Ora mucho para que Dios te bendiga. Haz mucha oración para que la crisis en nuestra rama religiosa viene precisamente porque la crisis le toca a las personas que menos lo merecen, en nuestra opinión. La crisis le viene al más vulnerable. Sigue sufriendo las personas honestas y las deshonestas no. Ese es un asunto que también se toma muchísimo en Salmos y Proverbios, porque es todo un asunto mental. ¿Por qué al bueno le va mal? Es una pregunta que constantemente se hace en nuestras culturas y que se hace en la religión y en las iglesias. ¿Por qué al justo, por qué al honesto le va mal? El libro de Job está aquí para responder esa gran pregunta importante y la respuesta que nos da Job es: también el justo sufre mal. Punto. Es como cuando voy al diccionario y pregunto, reír, acción y efecto de reír. Ajá. ¿Por qué al justo le va mal? ¿Por qué al bueno le va mal? Y la gran respuesta es: al bueno también le va mal. Punto. No podemos perpetrar esa creencia de que entre más bueno sea y entre más amable sea y se está salvando de los asuntos, de las altas y bajas que están incluidas en nuestra vida, porque están incluidas. Y así como algo empieza, termina, y así como algo nace, muere, y así como algo se eleva, también disminuye, y todo como parte de la vida. El libro de Job está aquí de todas maneras para recordarnos: te puede ir mal, independientemente de tu conducta. No debes enseñar que ser justo, que ser honesto, que ser bondadoso te priva de la experiencia dolorosa. Y no debes pensar así porque hace mucho daño enseñárselo a otros. Pero también hace mucho daño a nuestro corazón cuando le imprimimos una sensación de injusticia tan profunda a lo que estamos viviendo, que lo hace más doloroso. Si alguien se va de mi vida y yo lo siento como algo tan injusto, algo que yo tan no merezco y algo que de verdad que no me debió haber sucedido, en qué me equivoqué, qué es lo que me faltó, se lo di todo, que después de eso podemos hablar también. No se trata de darlo todo, bebé. Si nosotros de continuo, si yo agarro ese pensamiento de total injusticia, el sufrimiento es mayor. Cuando más bien mi mente debe estar enfocada de: a todo mundo nos puede suceder. ¿Qué voy a hacer con esta crisis que hay en mi mano? A todo mundo nos puede suceder. ¿Puedo darlo todo y no recibir nada a cambio? ¿Puedo invertirlo todo y perder? ¿Puedo arriesgarme a amar? Y amar con mucha honestidad y mucha sinceridad no me limita, no me exime del sufrimiento. Y es importante que esta idea que nos plantea Job esté muy clara siempre en nuestros procesos, porque entonces la sensación de injusticia tan profunda y de verdad no merezco esto trae un sufrimiento extra a la situación dolorosa que estamos viviendo. El libro de Job es una voz contradictoria a la idea de retribución,
a la cultura retributiva en la que si haces bien, te va bien, y si haces mal, te va mal. El libro de Job está aquí entonces para que nosotros limitemos la forma en la que en las iglesias enseñamos que debe ser bueno para que te vaya bien. En realidad, la idea que debemos seguir compartiendo respecto de la bondad es que necesitamos ser bondadosos, necesitamos ser justos, necesitamos ser honestas, porque ese es el estilo del reino que predica Jesús en los evangelios. Ese es el estilo del reino. Una sociedad solidaria no se sostiene si cada quien va a ver por sus intereses y pisa los de los otros. Una sociedad justa en la que reine la paz no se sostiene si hacemos las cosas por conveniencia. Necesitamos una vida honesta, justa, amable, tierna, porque así se sostiene la sociedad, porque de esta manera puede haber sanidad en medio de la crisis, no para que te vaya bien, no porque de esa manera puedas limitarte, no puedes hacer preguntas entonces como ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Yo no lo merezco. El libro de Job nos dice, no se trata de que lo merezcas o no. Si hay aquí, nos trata de decir el relato, que no merecía, menos que tú, que yo, que cualquiera, ese era Job, y mira lo que le está aconteciendo. Lo otro que quiere presentar entonces el libro, haciendo ese análisis, es la maldad no está jugando aquí un papel importante. Lo que te viene es una situación orgánica de altas y bajas, no de espíritus negativos que se mueven alrededor tuyo, no de algo ajeno. No se trata tampoco de que haya maldad en la mente divina y que tú no sepas para dónde hacerte, porque, por ejemplo, pensando en los dioses griegos, cualquier día se levanta egoísta, cualquier día se levanta amable, cariñoso, cualquier día... No se trata de eso. No es que un día Dios se sintió molesto y ahora se las va a cobrar. No se trata de que tiene pensamientos sádicos, vamos a ver cuánto aguanta, tampoco. Aquí lo que está mostrando es, vamos a poner a prueba, como tú, fiscal, lo sugieres, pero no vamos a tocar su vida, no vamos a tocar su cuerpo, etcétera, dependiendo de según cómo va la historia. Entonces está tratando de mostrar una voz contradictoria también en el sentido de la idea de ese Dios justiciero, de ese Dios vengador, de ese Dios que está viendo con mucho cuidado y mucho detalle para que en cuanto tú te equivoques sea allí mismo, y entonces castigo, ley del hielo o lo que sea. Está diciendo hay una razón más orgánica por la cual vienen estas situaciones, son parte de la vida estas situaciones, y si están aquí, que no sean para destruirnos, que no sean para romper nuestro corazón nada más, que sean para crecimiento. Como todas aquellas cosas que nosotros entendemos que no podemos privarle a nuestras criaturas. Tienen que aprender por su propia experiencia. No les podemos evitar un corazón roto. No les podemos evitar la frustración en la escuela. No les podemos evitar el miedo a la oscuridad, a las aguas profundas. No le podemos evitar, no le podemos proteger y luego de ahí sobreproteger. No le podemos privar de la vida porque lo estamos protegiendo. Es algo que tiene que suceder porque tiene que aprender, porque tiene que fortalecerse, porque es parte de crecer. El crecimiento es doloroso físicamente. Los huesos duelen, la cabeza duele, uno se cansa, las hormonas vienen y van, y no es algo que nosotros le privaríamos a las criaturas porque es que le duele, es que privarles del crecimiento físico es una cosa impensable. Nadie lo espera, incluso aunque a veces digan quisiera que no creciera nunca, todas esas frases de cariño, pero nadie lo está diciendo en serio. Nadie está esperando que de verdad tenga 18 y siga midiendo medio metro, etcétera.
Y así como es parte del crecimiento y la humanidad lo hemos entendido, que el dolor y la incomodidad es parte del crecimiento y nos está mostrando que está creciendo bien, que le duela es normal, que sufra es normal, que experimente cambios incómodos es normal. De esta manera, entonces, también hay que enfrentar las situaciones de otra índole, que no son de crecimiento físico. Hay que considerar, me está doliendo porque estoy aprendiendo, porque tengo que aprender a vivir por mi cuenta, porque tengo que aprender a vivir en sociedad, porque tengo que aprender que no lo puedo tener todo, tengo que aprender que las dificultades me están aquí para hacerme más fuerte, que están aquí para probarme y no como en un examen agresivo, no probarme como si tuviera que demostrarme delante de Dios o delante de los demás, probarme como le hacemos la prueba a lo que sea, probarme como le hacemos la prueba inicial a un guiso antes de servirlo y decimos, le falta sal, le falta agua o le sobra tomate, qué sé yo, ese tipo de prueba. No una prueba de forma sádica, porque a veces también predicamos en las iglesias el asunto de la prueba como un examen violento, un examen agresivo al que tenemos que enfrentarnos porque ni modo. Tenemos que demostrarnos delante de Dios. No se trata de eso. La Biblia dice que el Señor sabe de qué estamos hechas y hechos. Nos conoce, nos creó y sabe de qué estamos hechos. No necesitamos probarnos ni lucirnos para que decida si somos merecedores o no de su amor. Es una prueba como también de forma cotidiana nosotros probamos lo que sea para saber si está bien, si está maduro, si ya creció, si está listo. Ese tipo de prueba. Pero el dolor y el sufrimiento lo magnifica. El hecho de que duela saca de nuestra mente que es algo natural. En mi cerebro, en mi mente yo sé que es normal la pérdida, pero no por eso duele menos. No va a doler menos y nada nos prepara para las despedidas, para las rupturas, para las pérdidas, para las transformaciones, para los vuelcos del corazón. Nada nos prepara. Pero tener eso en mente, aunque no nos evite el dolor, sí nos evita mucho sufrimiento. Saber que es algo que necesitamos enfrentar y que no está aquí para destruirnos, ni porque seamos malas personas, sino que está aquí como una oportunidad de probarme a mí misma. Probarme a mí misma en el desempleo, probarme a mí misma en una soltería que no me amargue, probarme a mí misma en la distancia que me separa de la gente amada, probarme a mí misma en cómo reacciono a distintas situaciones de la vida. Y por eso a veces vienen una tras otra, sigue siendo una oportunidad de ir perfeccionando mis técnicas para enfrentar los episodios de la vida. Con cada evento me voy volviendo más resiliente, más flexible pero firme. Con cada evento me voy volviendo más amable con mi prójimo. Con cada situación que ha venido una tras otra, he ido aprendiendo que sigo aquí, todavía estoy aquí. Así que el libro de Job es una voz contraria entonces a la imagen del Dios justiciero y violento del Antiguo Testamento, y también es una voz contraria a la cultura retributiva. Todavía los discípulos preguntan en el Nuevo Testamento cuando ven a esta persona enferma y preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién está recibiendo el castigo de Dios por algo que hizo mal? ¿Este o sus padres pecaron y le han heredado el castigo? Jesús responde, ¿qué? Esto no se trata de si alguien pecó o no. ¿De qué manera nosotros creemos que podemos evidenciar a las personas buenas o malas por cómo les está yendo? ¿Por qué experiencias les está tocando vivir? No se trata de esto el asunto. El diálogo que estamos entablando no debería ser sobre esto.
sino sobre cómo, en el caso de la respuesta de Jesús ahí, para que la gloria de Dios se manifieste, sino en cómo de esto podemos quedar asombrados, y Él puede quedar asombrado de lo que está experimentando. Mira lo fuerte que soy. No pensé que iba a aguantar esta. Pensé que iba a vociferar o a gritar, pensé que me iba a desmoronar. Pensé que de esta no salía. Y con cada experiencia una tras otra que va viniendo, nosotros nos vamos perfeccionando. Nuevamente, no porque tengamos que demostrarle a Dios o a los demás que somos buenas personas, perfeccionándonos en el sentido de nuestras habilidades para la vida. Hace falta perfeccionar la ternura, la amabilidad, la solidaridad, la astucia, la buena administración, todo. El libro de Job en realidad está tratando de mostrarnos no una historia injusta sobre alguien que sufrió cuando no lo merecía, sino de una persona que atravesó una situación tan dolorosa, la situación más dolorosa que pudo haber enfrentado en su vida. Quizá ya la viviste tú, o quizá dices, he vivido situaciones dolorosas, pero no una que yo diga de esta no voy a salir. No lo sabemos, pero todos podemos dar fe de nuestras heridas, de nuestras cicatrices. Y este relato en realidad nos quiere mostrar a este hombre que quizá como tú, o como la persona que vino a tu mente cuando te dije, ¿en quién piensas? ¿En quién piensas cuando yo te digo, esta persona no merece que nadie la toque? Es tan amable, tan buena, tan cariñosa, no debería sufrir. Sigue siendo mi percepción. Quizá no merezca sufrir, efectivamente. Quizá no merezca la maldad de otras personas en su vida, pero todos en realidad merecemos transformarnos, crecer, desarrollar más sabiduría cada vez para la vida. Job no merecía el sufrimiento, pero sí le faltaba cierto crecimiento para su propia paz mental que aún no había experimentado y que a través de esa situación dolorosa experimentó. Con esto no quiero decir que Dios manda las cosas malas y el sufrimiento porque es el único modo en el que entendemos. No se trata de eso. Se trata de que en la vida no podemos evitar las altas y las bajas. Se va a tratar de cómo las enfrentemos. No se va a tratar de evitarlas, no se pueden evitar. No podemos evitar decir adiós, así como decimos hola, ni podemos evitar que algo que nació después se muera. No podemos evitar nada de eso. Se va a tratar no de evitarlo, sino de cómo lo vamos a enfrentar. Y en los siguientes capítulos nos encontramos sobre la opinión de varias personas sobre cómo se debió enfrentar eso, la opinión de Job respecto de cómo él, si sabía cómo enfrentarlo o no, si quería o no enfrentarlo. Todo este libro de Job, que es más largo que los otros que hemos visto, se refiere a eso. Lo vamos a seguir meditando, vamos a ver qué sucede con las opiniones que se dan en el momento de crisis, cómo las enfrenta este personaje en particular. Yo no quiero decir nunca, aquí les voy a decir cómo enfrentar, les voy a decir cómo, no. Vamos a ver cómo cierto personaje en la Biblia lo enfrentó, vamos a ver cómo alguien que nos dé su testimonio lo enfrentó, pero no es como que su fórmula me va a servir a mí al 100%. O mi fórmula, mis maneras de enfrentar la crisis te van a servir a ti al 100%. Vamos a ver cómo lo hizo él y veamos si nos puede calzar y si nos podemos poner el saco o al 100% o en parte. Veamos eso entonces, pero por lo menos en esta sesión que empezamos ya a ver este libro en contradicción con otros detalles en la Biblia, tiene para enseñarnos. Por lo pronto, muchas gracias por compartir en la transmisión. Continuamos con este libro. Les sugiero que lo lean. Pueden encontrar en internet versiones como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, etcétera, porque son versiones que traducen la Biblia de sus idiomas originales, no de español a español, de una versión a otra, sino de los idiomas originales con un lenguaje más coloquial. Y si los leemos a la par que con la Biblia que estamos acostumbrados a leer en la iglesia, podemos encontrar detalles que nos asombren, detalles que son más entendibles en estas nuevas versiones y poder identificar este relato como algo que todavía hoy día le puede suceder a alguien
y podría cambiar el nombre de esta persona y contar el relato un poquito diferente, pero también en nuestros días. Así que muchas gracias. Seguimos orando por la crisis que atravesamos, la que sea, y que se ha magnificado debido a esta experiencia de pandemia. Hay que orar por nuestros más vulnerables y mantenernos en contacto. No solamente es orar con ellos. Se siente asombroso que alguien te diga, y estoy orando por ti, te estoy pensando, te estoy mandando buenos pensamientos, te estoy mandando buena vibra, como quieran llamarlo. Pero hay que mandarnos cariño, hay que mandarnos amor, porque ese no sobra. Nunca sobra y hace mucha falta. El amor, la ternura y la solidaridad en tiempos de pandemia. Seguimos leyendo Job y hasta la que sigue, que tengan un excelente domingo.